El Colegio de San Luis es un centro público de investigación integrante del sistema de centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Desde la fundación del Colsan en 1997, se ha comprometido profundamente con los altos ideales de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y próspera, fundamentada en el pensamiento científico y crítico. Ante una situación que nadie imaginaba, a partir del 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud determinó que debido a los niveles de propagación y gravedad que generaba un nuevo virus, se declaraba una pandemia. El Colegio de San Luis sigue comprometido con sus objetivos docentes y académicos, adecuándose a las nuevas condiciones de trabajo a distancia. ¿Qué papel tomaron los centros públicos de investigación ante este nuevo escenario mundial? ¿Cómo se actuó ante un panorama tan inesperado? El Colegio de San Luis, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentan Lejos de casa, historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19. En esta primera entrega te presentamos el testimonio del presidente del Colegio de San Luis, Dr. David Vázquez Salguero, sobre el papel que asumió la institución ante la emergencia sanitaria y otras situaciones extraordinarias que afectarían a las y los alumnos del Colsan y a su comunidad en general. ¿Qué tal? Soy David Eduardo Vázquez Salguero, el presidente del Colegio de San Luis, y les doy la bienvenida a este serial en el que estaremos hablando sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 entre la comunidad estudiantil. Como muchos recordarán, esta pandemia tiene su origen del virus SARS-CoV-2, que tuvo sus primeros brotes en la provincia de Wuhan, en China, a finales del año 2019, precisamente en diciembre. En enero, desafortunadamente, se tiene ya la primera víctima mortal, estamos hablando del 7 de enero, la primera víctima en China, y posteriormente, ya para la segunda quincena de enero, este virus está esparcido por más de 50 países alrededor del mundo. A partir de entonces, este virus fue extendiéndose cada vez más y afectando la vida de todo el mundo, de todos los habitantes de este planeta, en diferentes niveles y en diferentes impactos, principalmente en la vida social, en la salud, definitivamente, en la vida económica, en la vida institucional. Y el Colegio de San Luis no fue exento a todas estas vicisitudes. Desde que tuvimos noticia de esta pandemia o de esta expansión de la enfermedad, todavía en ese momento no declarada de pandemia, aquí en el Colegio de San Luis empezamos a poner atención. Todavía les estoy diciendo más o menos finales de febrero, principios de marzo, empezamos a tomar medidas importantes. Por ejemplo, empezamos a identificar los principales síntomas, a generar infografías, a tener muy bien ubicado en nuestra área de recursos humanos y en el Comité de Seguridad, Higiene y Riesgo de Trabajo, aquellos elementos que iba anunciando la Secretaría de Salud en nuestro país y la Organización Mundial de la Salud para estar preparándonos a lo que viniera. Desde luego que 5 meses después, en el momento en que estoy narrando esto, no teníamos idea de la magnitud, simplemente sabíamos que se trataba de un virus desconocido, que podía tener efectos letales, que no sabíamos todavía su comportamiento, su forma de propagación al 100%, ni tampoco teníamos idea de cuánto iba a afectar esto la vida institucional. Lo que sí teníamos claro era que teníamos que estar alerta y tener algunas previsiones para cuando llegaran los momentos más difíciles. Recuerdo que el 13 de marzo, que fue un viernes, ya había sido declarada la pandemia, ya teníamos algunos casos en el país e inmediatamente quisimos tomar algunas medidas aquí en el interior del colegio. Una de ellas fue suspender las clases presenciales antes inclusive de que la propia Secretaría de Educación Pública lo anunciara de manera oficial. Nosotros en el Colegio de San Luis decidimos no reanudar clases después de, por cierto, un puente
¿no? Con motivo del 18 de marzo, decidimos no reanudar actividades presenciales con nuestros alumnos y decidimos a partir de entonces que todas nuestras clases fueran a distancia. También comenzamos a tomar algunas medidas, como por ejemplo, identificar a aquellas personas con comorbilidad en la institución para pedirles que no acudieran más a nuestra institución. Así, tuvimos también algunas alarmas, sobre todo en aquellos países donde ya habíamos visto brotes y donde habíamos visto algunas acciones que estaban tomando los respectivos gobiernos. Quisimos hacer ese mapeo sobre todo de dónde estaban nuestros alumnos, qué acciones estaban tomando y sobre todo si es que estábamos teniendo un contacto directo con ellos. Una de las principales instrucciones que giramos y que tuvo mucha actitud propositiva y mucha visión fue nuestra Secretaría Académica y la reunión de nuestros coordinadores. Les pedimos que de inmediato tuviéramos una actualización de nuestro directorio y para saber en dónde estaban nuestros alumnos y también qué alumnos estábamos nosotros atendiendo que no fueran mexicanos, que fueran del extranjero, pero que tendríamos que tener también presentes para atenderlos. Así comenzamos a mandar correos electrónicos, llamadas, mensajes por mensajería instantánea y para saber cómo estaban nuestros alumnos. Nuestro primer propósito fue tener un contacto al menos semanal. De pronto también empezamos a recibir ciertas alarmas de nuestros propios alumnos, ¿no? Que ellos no sabían qué iba a pasar en los países donde estaban viviendo, no sabían si podían regresar o no. También teníamos algunos alumnos que tenían programadas sus salidas para hacer movilidad en otros países. Por ejemplo, había quienes tenían ya programada su visita a Colombia, a Brasil, a Francia, a España, ya con boletos de avión comprados, con hospedaje arreglado, con cartas de recepción por parte de los académicos en distintos países. Y no tuvimos más remedio, estoy hablando ya más o menos como finales de marzo, principios de abril, que suspender todas las actividades de movilidad. La pandemia impactó de diversas formas a los alumnos y alumnas, quienes se encontraban fuera del país por alguna razón educativa, derivada de los intercambios y estancias académicas con que cuentan los programas del Colegio de San Luis. ¿Cómo se hizo el seguimiento de los estudiantes que se encontraban o se encuentran en el extranjero? ¿Qué atención recibieron tanto los nacionales fuera de México como los extranjeros en territorio nacional? ¿Cómo ha afectado a la educación superior y a los centros públicos la pandemia del COVID? No fue fácil, no fue algo fácil. En principio porque no teníamos claridad sobre el nivel de alarma, digamos, de cierre de fronteras que iba a ocurrir de la noche a la mañana. No teníamos previsto eso. En algunos casos así ocurrió. Se perdieron vuelos, tuvieron que recurrir algunos de estos alumnos a los vuelos humanitarios. Y lo más importante era saber en dónde estaban, es decir, actualizar dónde estaban hospedados, sus direcciones, sus teléfonos. Para el caso de que alguno de ellos tuviera algún contagio, saber muy bien en dónde estaba, poder contactar a sus familiares y tener una información con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todas esas listas, ese directorio actualizado, me fue enviado desde las coordinaciones a la Secretaría Académica y a su vez a mi oficina, que es la de Presidencia, y yo las estuve compartiendo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la Dirección de Becas y Posgrados, y también estuve compartiendo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, al menos para que ellos supieran en dónde estaban nuestros alumnos y que estuvieran al tanto, ¿no? También pedimos mucho a nuestros alumnos que ellos se contactaran en las embajadas o consulados mexicanos más cercanos para que tuvieran certeza de lo que estuviera implementando el gobierno mexicano de manera mucho más rápida y eficiente. Y así ocurrió. Afortunadamente ninguno de nuestros alumnos en el extranjero resultó enfermo por COVID-19 durante sus estancias académicas. Hasta este momento tampoco tengo noticia de que alumnos nuestros extranjeros que estuvieran aquí en San Luis Potosí han resultado enfermos. Yo creo que en mucho se ha debido a estas acciones rápidas, a que buscamos el contacto directo de inmediato y a que
hemos estado emitiendo información continuamente, ¿no? Recomendaciones y también pues teléfonos y correos electrónicos a dónde contactarnos. Creo yo que esta pandemia ha trastocado toda la vida de todos los seres humanos en muchos ámbitos. Ya lo dije desde el punto de vista de la salud, no solamente la salud biológica, sino también la salud mental, ¿no? Me estoy refiriendo a los estados de ánimo. Yo recuerdo mucho casos donde mi secretaria académica, Claudia Carranza, nos insistía mucho en mantener el contacto con aquellos alumnos que estaban fuera para evitar que entraran en pánico, que hubiera depresión y sobre todo para insistir mucho en que estaban acompañados. Finalmente, nuestro tercer objetivo que nos planteamos como institución fue el de sostener vigente la agenda institucional. Me refiero a que nuestro programa 2020 que aprobamos desde el año pasado, que revisamos a inicios de este año, pues tuviera un devenir, es decir, hay una serie de metas, de objetivos, de acciones que había que identificar para saber cuáles sí íbamos a poder cumplir, cuáles no, y marcarlas, identificarlas, hacer una prioridad, pero sobre todo mantener la agenda institucional del Colegio de San Luis muy vigente. Y yo creo que después de estos 5 meses que han transcurrido, yo tengo una perspectiva de que lo hemos logrado. Hace un mes tuvimos precisamente nuestra reunión de consejo directivo, donde yo presenté un informe y avances, y ahí me di cuenta, después de hacer este recuento del primer semestre, que hemos logrado muchas cosas a pesar de tantas vicisitudes. Ahí ha sido fundamental el papel de toda la comunidad del Colegio de San Luis. Con ellos he tratado de mantener, con todos nuestros investigadores, estudiantes, postdocs, cátedras CONACYT y demás becarios, he tratado de mantener una comunicación estrecha, de preguntarles cómo se sienten, qué identifican, y yo he notado algo muy importante que ha sido nuestra gran fortaleza. Hay un amor muy profundo por el trabajo que hacemos. Hay un amor muy profundo por las ciencias sociales y las humanidades y por el Colegio de San Luis. Y yo creo que eso es lo que ha mantenido estable, vigente y con los objetivos muy claros a nuestra institución. Ojalá que esto lo podamos transmitir también a aquellos que nos han acompañado, a nuestros aliados, a nuestros amigos, porque ahora estamos pensando en el 2021. Estamos preparando efectivamente nuestro segundo semestre, pero ya nuestra mente está puesta en el 2020, 2021 y en los próximos meses y años. Las afectaciones no solo fueron educativas, emocionales, físicas y por supuesto económicas, también se vieron reflejadas desde muchas otras perspectivas. Se presentaron recortes en distintos rubros en el gobierno federal que han impactado a los centros públicos CONACYT. Los recortes financieros que se implementaron desde la Administración Pública Federal al conjunto de los centros públicos CONACYT tuvieron un impacto muy importante. Por un lado, había que hacer ahorros precisamente para destinar ese recurso a el sector salud y a otras emergencias que está viviendo el país. Pero por otro lado, la ciencia la concebimos como una prioridad nacional, es decir, como el principal aliado para combatir no solo el COVID-19, sino muchos aspectos derivados de esta pandemia. Entonces teníamos ese gran dilema, cómo sortear estas vicisitudes financieras, siendo que al mismo tiempo concebimos la ciencia básica, las ciencias sociales como importantes para acompañar a nuestra República Mexicana en esta defensa, digamos, o en este desafío que tenemos derivado del COVID-19. No ha sido fácil, hemos tenido que hacer un ejercicio al interior de cada centro para poder adecuar nuestro gasto, para marcar prioridades, pero también para guardar una relación, una vinculación muy estrecha con CONACYT, que es nuestra coordinadora sectorial, con la Secretaría de Hacienda, para mostrarles cuáles son esos aspectos esenciales en los que no deberíamos de bajar el financiamiento o disminuir el financiamiento. Me parece que la respuesta que ha tenido el gobierno federal ha sido muy importante, muy oportuna, en el sentido de que sí hubieron un periodo de recortes fuertes, donde tuvimos meses de mucha incertidumbre, donde calculábamos que las instituciones en conjunto, el sistema CONACYT no iba a mantenerse vigente después de ciertos meses, pero después de estos ejercicios y de esta vinculación estrecha,
Mi diagnóstico ahora es que podemos lograr el cierre de 2020 con los recursos necesarios. Hacienda, la Secretaría de Hacienda ha sido muy sensible y ha restituido algunos de los recortes que habíamos tenido, sobre todo lo que tiene que ver con becas, con servicios generales y con materiales, sobre todo para financiar el uso del software, para, en nuestro caso, llevar adelante nuestro programa editorial. Pero otros centros, por ejemplo, que están acompañando a CONACYT, pues han sido claves, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de los ventiladores para aquellas personas que están enfermas de sus pulmones, ¿no? Ese desarrollo tecnológico requirió de recursos económicos, entonces hubo una organización del recurso para destinarlo a esas prioridades. Otros centros, por ejemplo, están desarrollando geles, ¿no? De ese gel, pero no antibacterial, sino antiviral, que es mucho más efectivo. Otros centros, por ejemplo, están desarrollando textiles para fabricar cubrebocas, que de una vez también hagan no solo el filtrado, sino la eliminación de los virus. Otros centros, por ejemplo, están trabajando con óptica para, a través de rayos ultravioleta, sanitizar objetos y eliminar los virus. Entonces, yo creo que sí ha habido un esfuerzo económico de parte del gobierno federal, ¿no? El primero, digamos, sí fue un tambaleo, pero después hubo una reorganización del gasto que afortunadamente en estos momentos nos permite cumplir con la agenda institucional, no solo del Colegio de San Luis, sino del sector científico en su conjunto. Nuestra Secretaría Académica, a través de las áreas de vinculación, de docencia, del comité de docencia, desde luego con la participación muy activa de los coordinadores de posgrado, están preparando un micrositio que se llama Enseñanza Remota. Y en ese micrositio se está agrupando pues toda aquella información necesaria sobre el COVID, todas las disposiciones que ha tomado el Colegio de San Luis, por ejemplo, que ahora son válidos los exámenes a distancia, que no es necesario ya entregar tesis impresas, solamente electrónicas, que todos nuestros cuerpos colegianos pueden sesionar a distancia, grabar las reuniones y con eso tener validez legal. Esos acuerdos están allí plasmados. También tenemos un conjunto de tutoriales para utilizar las plataformas digitales con las que cuenta el colegio. Tenemos un espacio dedicado a las bibliotecas digitales que está generando el colegio, a espacios de interacción, a recorridos virtuales, a las áreas de vinculación. Ese es un micrositio que estamos compartiendo con nuestros alumnos, tanto los nacionales como los extranjeros, para tener un buen inicio de semestre en este agosto de 2020 y poder llevar adelante la enseñanza. Lejos de casa, historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19 es un serial coordinado por Jorge Morán, del programa de Agua y Sociedad, Fuensanta Medina, del programa de Estudios Políticos Internacionales, Lidia Huache, de la Unidad de Difusión, y Miriam González, también de la Unidad de Difusión. Este serial se realizó gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su convocatoria Acceso Universal al Conocimiento ante la pandemia de COVID-19, cuyo principal objetivo es transmitir las experiencias de la comunidad académica, principalmente la estudiantil, ante los impactos que ha tenido el COVID-19, pero principalmente para sensibilizar a la población, para cuidarnos mutuamente, ser una sociedad corresponsable y construir un futuro mejor para nuestro país. Esto es solo una parte de todo el espectro de situaciones que toman lugar al encontrarse lejos de casa, ante una situación extraordinaria como la que nos atraviesa. Sin duda, registrar y escuchar las experiencias en este contexto es de vital importancia para aprender, evolucionar y construir juntos. Les invitamos a escuchar los siguientes episodios del podcast.